Todo cambió a las 2:37 de la tarde. Lo que empezó como un martes soleado, bañado por la luz de la primavera y lleno de optimismo real, se oscureció repentinamente bajo las puertas privadas del castillo de Windsor. Una caravana de vehículos médicos, sin marcas ni distintivos, cruzó la entrada. No hubo sirenas aullando ni luces parpadeando con frenesí. Solo hubo esa clase de urgencia silenciosa, esa prisa callada que anuncia el desastre con mucha más eficacia que cualquier alarma estridente. Dentro de la suite médica del castillo, un equipo de especialistas ya se había reunido. Se movían con una velocidad que sugería que habían estado en alerta máxima, esperando una llamada que, en el fondo, rezaban para que nunca llegara. Y allí, en un pasillo custodiado por los retratos de monarcas que enfrentaron sus propios momentos imposibles, el príncipe William se quedó paralizado. Su mano aún apretaba el teléfono con fuerza, sus ojos clavados en un mensaje que había llegado hacía solo 60 segundos. «Tienes que venir ahora, es Catherine». Apenas 20 minutos antes, el mundo de William era completamente diferente. Se encontraba en el sur de Londres, visitando una iniciativa de vivienda para veteranos, cumpliendo con su deber. De repente, su oficial de protección se acercó. No necesitó gritar. Su expresión fue suficiente para que el estómago del príncipe se desplomara antes de escuchar una sola palabra. El oficial se inclinó, su voz apenas audible sobre las conversaciones educadas de la sala. «Señor, debemos irnos inmediatamente. Es urgente». En el protocolo de seguridad real, la palabra urgente tiene un peso terrible. No se usa para retrasos o inconvenientes menores. Se reserva para emergencias genuinas, para esos instantes donde el protocolo se abandona por la velocidad. William, con la gracia que otorgan años de entrenamiento, se disculpó. Sonrió a los organizadores, estrechó manos y caminó hacia la salida como si nada ocurriera. Pero en el momento en que la puerta del coche se cerró, la máscara cayó. «¿Qué ha pasado?», exigió, con la voz afilada por un miedo que ya no podía disimular. La respuesta de su oficial fue medida, calculada. «La princesa de Gales ha sido llevada a la suite médica privada en Windsor. El equipo médico está reunido. Eso es todo lo que me han dicho, señor». Pero la tensión en sus hombros y la velocidad furiosa del coche le dijeron a William lo que las palabras ocultaban. Esto no era una precaución. Esto era una crisis. El viaje a Windsor, que normalmente toma 40 minutos, se hizo en 23. El coche volaba por rutas reservadas para amenazas de seguridad nacional. William, sentado en el asiento trasero, sentía que su mente corría más rápido que el motor. Pensaba en Catherine. Ella parecía estar bien esa mañana. Cansada, quizás, pero ¿quién no lo estaría? Ambos habían culpado a la agenda implacable, al peso de ser la mujer más fotografiada del mundo mientras cría a 3 hijos. Al llegar a Windsor, la escena confirmó sus peores pesadillas. La suite médica, habitualmente tranquila con un solo médico, estaba abarrotada. William reconoció rostros que helaron su sangre. La doctora Sarah Chen, la oncóloga que había tratado a su padre, el profesor Michael Hartley, un neurólogo cuya presencia solo podía significar complicaciones graves. Y allí, junto a la entrada, luciendo más viejo y cansado que nunca, estaba Sir Clive Alderton. Su rostro sombrío hablaba volúmenes. «¿Dónde está ella?», preguntó William intentando avanzar. «Con el equipo médico», respondió Sir Clive, bloqueando suavemente su camino. «Su Alteza, antes de entrar, los médicos necesitan informarle. Hay complicaciones serias». William sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Complicaciones de qué? Ella estaba bien en el desayuno, riéndose de algo que dijo el pequeño Louis. La desesperación comenzó a romper su compostura. «¿Qué pasó?». La voz de William se quebró. Sir Clive lo miró con la pena de quien debe entregar una noticia devastadora. Colapsó durante una reunión privada. Pérdida de conciencia, síntomas neurológicos.
El equipo ha estado haciendo pruebas durante 90 minutos. William es serio, más serio de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Antes de que William pudiera responder, la puerta de la suite se abrió. La doctora Chen salió. Su rostro mantenía la calma profesional, pero sus ojos revelaban una verdad que hizo que la sangre de William se enfriara. Ella no salía para dar buenas noticias. Salía para prepararlo para la devastación, para entender cómo una tarde de martes cualquiera colapsó en esta emergencia médica. Debemos mirar atrás. Debemos observar esas semanas previas, días que ahora, vistos con la claridad del pasado, estaban llenos de señales de advertencia que todos estaban demasiado ocupados o demasiado esperanzados para reconocer. El agotamiento de Catherine no comenzó esa mañana. La tormenta llevaba tiempo formándose en silencio. El desastre no llegó de golpe. Se había estado gestando desde finales del invierno como una grieta silenciosa en los cimientos de un edificio majestuoso. Empezó con algo que ella desestimó, una fatiga rastrera, un cansancio que se adhería a los huesos. Catherine, con su disciplina habitual, lo interpretó como la consecuencia natural de una vida real llena de exigencias. Al principio eran cosas pequeñas, dolores de cabeza que persistían más de lo debido, mareos repentinos que ocultaba con maestría ante el mundo, excepto ante su dama de compañía más cercana. Las náuseas matutinas hacían que cada compromiso fuera una batalla, pero ella seguía adelante con esa misma gracia inquebrantable que el público había llegado a esperar. Una noche se lo mencionó a William, pero fue una conversación casual, como quien habla de una molestia menor y no de una preocupación genuina. «Creo que necesito ajustar mi agenda», dijo ella. «Todo se siente más difícil últimamente». William, consumido por sus propias responsabilidades y por la frágil salud de su padre, el rey, le aconsejó ver al médico real. Ella fue obediente. El diagnóstico fue tranquilizador, o al menos eso pareció entonces. Estrés, exceso de trabajo, tal vez falta de vitaminas. Le recetaron suplementos y descanso. Catherine asintió, aceptó todo y luego continuó al mismo ritmo implacable. Porque eso es lo que exige ser princesa de Gales. No bajas el ritmo simplemente porque estás cansada. Solo te detienes cuando físicamente no puedes dar un paso más. Para principios de la primavera los síntomas cambiaron. Ya no era solo cansancio, era algo más oscuro. Catherine comenzó a experimentar momentos de confusión. Eran breves lapsos donde perdía el hilo de sus pensamientos a mitad de una frase. Estaba discutiendo asuntos escolares con los tutores de los niños y de repente su mente quedaba en blanco. Un vacío aterrador. A veces, mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Kensington, sentía que el mundo se inclinaba ligeramente, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección por un segundo antes de corregirse. Pero el incidente más alarmante ocurrió una semana antes del colapso, un secreto guardado celosamente entre ella y su secretaria privada. Catherine se estaba vistiendo para un compromiso matutino. Tomó su collar, una rutina que había hecho miles de veces. Sus manos fueron a su cuello y simplemente se detuvieron. No había olvidado qué collar usar, sino cómo usarlo. La mecánica del broche se volvió momentáneamente incomprensible. Sus dedos se congelaron, confundidos, como si las conexiones neuronales necesarias para esa tarea básica se hubieran desconectado. Se recuperó en segundos. El conocimiento regresó tan misteriosamente como se había ido, pero el episodio la dejó aterrorizada de una manera que no podía explicar. Esa noche se lo contó a William, pero suavizó la verdad. Lo enmarcó como agotamiento, no como algo siniestro. Él insistió en que volviera al médico. Ella prometió que lo haría después de los compromisos, después de los eventos escolares. Siempre había un después, una excusa para posponer la verdad que no estaba lista para enfrentar. 2 días antes del colapso, el equipo médico realizó pruebas más exhaustivas. Encontraron anomalías.
La doctora Chen, llamada para una consulta especializada, revisó las imágenes. Su expresión cambió del interés profesional a una alarma apenas disimulada. Ordenó más escáneres, diciéndole a Catherine con un optimismo cuidadoso que solo estaban siendo minuciosos. Pero Catherine, experta en leer las señales sutiles de la gente, entendió lo que las palabras no decían. Vio el miedo en los ojos de la doctora. Habían visto algo profundo. La mañana del martes, Catherine despertó sintiéndose extrañamente separada de su cuerpo. Era como si se estuviera viendo a sí misma desde la distancia. Desayunó con la familia, sonrió ante las bromas del pequeño Luis sobre su maestro, pero su conciencia se sentía amortiguada, como si escuchara el mundo a través de algodón. Lo atribuyó a la falta de sueño y a la ansiedad por los resultados médicos. La reunión donde todo terminó parecía rutinaria. Estaba con su equipo de comunicaciones, discutiendo iniciativas benéficas. Estaba a mitad de una frase, hablando sobre el desarrollo infantil, cuando las palabras simplemente se detuvieron. No porque hubiera olvidado la idea, sino porque su boca se negó a formar los sonidos. Sintió un hormigueo extraño bajando por su lado izquierdo. Luego, una oscuridad se alzó como una ola gigante, tragándose la luz de la habitación. Y entonces, nada. Solo la sensación de caer al vacío y, a lo lejos, el sonido de voces gritando su nombre con un pánico creciente. Apenas pasaron 30 segundos desde que la oscuridad la reclamó. Cuando la conciencia parpadeó de vuelta, Catherine ya no estaba de pie. Estaba en el suelo alfombrado, con su secretaria privada arrodillada a su lado, susurrando con urgencia frenética por teléfono. El equipo médico llegó en cuestión de minutos. No corrían con pánico, sino con la precisión militar de quienes ya esperaban este momento. Estaban movilizados, listos para una guerra que sabían que estallaría. Mientras la ayudaban a subir a una silla de ruedas, mientras la transportaban por los pasillos hacia esa suite médica que tantas veces había visitado para chequeos rutinarios, Catherine lo entendió. Fue una claridad repentina y cristalina. Aquello que había estado creciendo en su interior, esa sombra que le robaba fragmentos de su vida semana tras semana, finalmente se había presentado. Ya no era estrés, ya no era cansancio, era algo que ya no podía ser ignorado, pospuesto ni explicado con excusas amables. Detrás del diagnóstico, la realidad esperaba. La doctora Chen guió a William hacia una pequeña sala de consultas adyacente a la suite médica. Era un espacio estéril, diseñado específicamente para esto, para entregar noticias demasiado pesadas, noticias que destrozan vidas y que no pueden decirse en un pasillo. Al entrar, William vio al profesor Hartley, pero no estaba solo. Había otros 2 especialistas que el príncipe no reconoció. Hombres cuya sola presencia indicaba que la situación requería una experiencia que iba mucho más allá de los recursos habituales del palacio. A través de la pared delgada, William podía escuchar el pitido rítmico y frío de los monitores cardíacos. Oía el murmullo bajo del personal médico. Y debajo de todo eso, un silencio denso, cargado de una catástrofe que nadie se atrevía a nombrar. ¿Dónde está Catherine?, preguntó William, su voz cortando el aire antes de que nadie pudiera comenzar su informe preparado. Necesito verla. Está descansando, respondió la doctora Chen con suavidad dolorosa. El episodio la dejó exhausta. Le hemos dado algo para ayudarla a dormir mientras completamos las pruebas finales. Pero, Su Alteza Real, antes de verla, debemos discutir lo que encontramos. Ella señaló una silla vacía. William permaneció de pie. Su cuerpo estaba rígido, tenso como un cable de acero. Sentarse significaba aceptar. Sentarse significaba rendirse a lo que venía. Y él no estaba listo. La doctora Chen intercambió una mirada fugaz con el profesor Hartley. Fue una comunicación silenciosa para decidir quién daría el golpe. Ella encendió una tableta.
La pantalla iluminó la penumbra con imágenes médicas, escáneres en blanco y negro que no significaban nada para el ojo inexperto de William, pero que gritaban «peligro» para los especialistas en la sala. La princesa de Gales tiene una complicación neurológica significativa, comenzó ella. Su voz tenía la precisión cuidadosa de alguien que ha ensayado estas palabras 1000 veces. Las imágenes muestran una masa en el lóbulo frontal de su cerebro, aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Sus características son profundamente preocupantes. William escuchó las palabras, pero su mente se negó a procesarlas. No podía conectar esos términos clínicos con Catherine, no con su esposa, que se reía en el desayuno esa misma mañana, no con la madre que había besado a sus hijos al salir. Una masa, repitió él lentamente como si el idioma fuera extranjero. ¿Quiere decir un tumor? Sí, confirmó el profesor Harley sin rodeos. Un tumor. Y basado en su ubicación, su patrón de crecimiento y los síntomas que la princesa ha estado experimentando, tenemos preocupaciones significativas sobre su naturaleza y progresión. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña. El aire, demasiado fino para respirar. William se aferró al respaldo de la silla en la que se había negado a sentarse, necesitando algo sólido, un ancla mientras el mundo se inclinaba violentamente. ¿Qué tipo de tumor es? No pudo terminar la pregunta. No pudo decir la palabra cáncer, que flotaba en el aire como veneno. La expresión de la doctora Chen respondió antes que sus palabras. Necesitamos realizar una biopsia para confirmar, pero las características de la imagen son consistentes con una forma agresiva. La ubicación es particularmente desafiante porque está afectando áreas responsables del control motor, el habla y la función cognitiva. Eso explica todo lo que ella ha estado sintiendo. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara como plomo. William, esto es serio. Es tan serio como puede ser. Las piernas de William fallaron. Finalmente se sentó, no por elección, sino por necesidad. Su cuerpo tomó la decisión que su mente no podía aceptar. ¿Cuánto tiempo ha estado creciendo esto? Preguntó, su voz sonando distante, extraña a sus propios oídos. Basado en el tamaño, probablemente varios meses. Quizás más. El profesor Harley se inclinó hacia adelante, su tono cambiando de clínico a compasivo, pero urgente. Su Alteza, sé que esto es devastador, pero debemos movernos rápido. El colapso de hoy fue una advertencia. Habrá más episodios, potencialmente más severos, si no intervenimos inmediatamente. ¿Intervenir cómo?, preguntó William, aunque temía la respuesta. Cirugía, dijo la doctora Chen. Necesitamos extirpar la mayor cantidad posible del tumor. Es complejo. Es de alto riesgo, pero es necesario. Sin intervención, los síntomas empeorarán rápidamente. Ella lo miró directamente a los ojos, negándose a suavizar el golpe final. William, sin tratamiento, estamos hablando de semanas a meses. Con tratamiento, podemos extender ese tiempo significativamente, potencialmente años. Pero no hay garantías. Las palabras semanas a meses resonaron en la mente de William. Eran imposibles de comprender. En medio del torbellino médico, su mente voló lejos del hospital. Pensó en George. Pensó en Charlotte. Pensó en el pequeño Luis. Ellos volverían de la escuela esa tarde. Tirarían sus mochilas en la entrada, correrían por el pasillo y preguntarían dónde estaba mamá. Esperarían verla allí, como siempre. No sabían que el mundo, tal como lo conocían, acababa de romperse en 1000 pedazos. William se quedó allí, pensando en Catherine. Pensó en la mujer que había vertido cada gramo de su ser en convertirse en la princesa perfecta, la madre perfecta, el ejemplo viviente de la gracia bajo presión. Pensó en los planes que habían tejido juntos, en el futuro que habían imaginado, en el reinado que se suponía compartirían durante décadas. Todo eso, en un instante, parecía humo. ¿Puedo verla ahora?, preguntó.
Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, traicionando la armadura que intentaba mantener. La doctora Chen asintió con solemnidad. Por supuesto, pero William, ella aún no lo sabe. Queríamos informarle a usted primero. La conversación sobre el diagnóstico debe hacerse con cuidado, con ambos presentes. William se levantó lentamente. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un hombre que camina hacia el patíbulo. Ella me preguntará qué pasa en el momento en que entre. No puedo mentirle, no lo haré. Entonces se lo diremos juntos, dijo la doctora Chen suavemente. Ahora mismo. Caminaron por el pasillo hacia la habitación de Catherine. Con cada paso, William sentía el peso aplastante de lo que estaba a punto de presenciar. Estaba a punto de ver el momento exacto en que la vida de su esposa, su vida compartida, todo lo que habían construido, sería desgarrado por algo invisible, algo que ninguno de los dos podía controlar, algo contra lo que no podían luchar con justicia. Cuando la doctora Chen abrió la puerta, Catherine estaba sentada en la cama. Estaba pálida, pero despierta. Sus ojos encontraron los de William inmediatamente, lanzando una pregunta que le rompió el corazón antes de que ella siquiera la pronunciara en voz alta. «William, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice qué ocurre?» En ese instante, algo entre ellos cambió para siempre. No fue un cambio sutil, fue un terremoto silencioso. Ella lo supo. No conocía los términos médicos, ni los plazos, ni los tratamientos, pero lo supo por la expresión de él. Lo supo por la forma en que los médicos entraron detrás, con esas caras cuidadosamente arregladas en una máscara de compasión profesional. Aquello que le había estado robando pedazos de vida durante meses, finalmente se había revelado. «Siéntate», dijo Catherine. Su voz era firme pero delgada como un hilo. Hizo un gesto hacia la silla junto a su cama. Su mano tembló ligeramente al moverse. Un detalle cruel que William notó y archivó junto con todas las otras pequeñas señales que había pasado por alto en las últimas semanas. La pérdida de peso, la palidez. Todo lo habían atribuido a la agenda, nunca a una guerra interna. «Solo dímelo», pidió ella. «Sea lo que sea, solo dímelo». William se sentó. Tomó la mano de ella entre las suyas, sintiendo el frío de sus dedos a pesar de la calidez de la habitación. La doctora Chen dio un paso adelante, lista para hablar, pero William la detuvo. No podía dejar que nadie más llevara esta carga. Su esposa merecía escuchar la verdad de sus labios. «Encontraron algo, Catherine», dijo él. Las palabras pesaban toneladas. «Un tumor en tu cerebro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Simples, devastadoras, definitivas. Catherine no gritó. No jadeó. No reaccionó de ninguna de las formas dramáticas que uno imagina en las películas. En cambio, simplemente asintió lentamente, como si confirmara una sospecha oscura que llevaba tiempo susurrándole al oído. «Eso lo explica entonces», dijo en voz baja, con una calma que helaba la sangre. «Los dolores de cabeza, la confusión, la sensación de que estaba desapareciendo pieza por pieza». Miró a la doctora con una lucidez aterradora. «¿Qué tan malo es?» La doctora Chen se acercó y mostró las imágenes en la tableta. William ya las había visto, pero seguía sin poder comprenderlas del todo. «Es significativo», dijo la doctora con cuidado. «Está en el lóbulo frontal. La buena noticia, si podemos llamarla así, es que es operable. Podemos intervenir quirúrgicamente». «¿Y la mala noticia?», preguntó Catherine. Su instinto para encontrar la verdad debajo de las frases amables seguía intacto. El profesor Hartley tomó la palabra. Su experiencia de décadas se notaba en la forma en que entregaba la información, sin falsas esperanzas, pero sin crueldad innecesaria. La ubicación hace que la cirugía sea compleja y arriesgada. Hay potencial para complicaciones que afecten su movimiento, su habla. Y basándonos en las características de la imagen, nos preocupa la agresividad del tumor. Incluso con una cirugía exitosa, necesitaremos un tratamiento agresivo. Quimioterapia. Posiblemente radiación.
Catherine absorbió la información con una compostura que hizo que a William le doliera el alma. Ella siempre había sido fuerte, pero esto era diferente. Esto era su propio cuerpo traicionándola. ¿Cuál es el plazo?, preguntó ella finalmente. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar decisiones? La habitación se sumió en un silencio denso antes de que la doctora Chen respondiera. Días, no semanas. El colapso de hoy indica que el tumor está empezando a afectar funciones críticas severamente. Necesitamos operar lo antes posible, idealmente dentro de las próximas 72 horas. La habitación quedó en silencio. El peso de ese plazo temporal cayó sobre todos los presentes como una losa de plomo. 72 horas. 72 horas para preparar una cirugía cerebral. 72 horas para explicarle a 3 niños pequeños por qué su madre no volvería a casa esa noche. 72 horas para preparar a una nación entera para una noticia que sacudiría los cimientos de la monarquía. Catherine se volvió hacia William. En sus ojos, él no vio miedo. No exactamente. Vio algo más complejo. Una mezcla de duelo por el futuro que habían planeado y una determinación feroz por la vida que aún tenían. Y debajo de todo eso, un agotamiento que calaba hasta los huesos, mucho más profundo que cualquier fatiga física. «¡Los niños!», dijo ella con una simplicidad devastadora. «¿Cómo se lo decimos?». William sintió que algo se rompía dentro de él. Era una grieta que se había estado formando desde el momento en que recibió esa llamada de emergencia. Durante el informe médico, a través de las estadísticas imposibles y los pronósticos sombríos, había mantenido una apariencia de compostura real. Pero la idea de decirle a George, Charlotte y Louis que su madre estaba gravemente enferma, que tal vez no mejoraría, que su mundo estaba a punto de cambiar de formas que no podían comprender, eso rompió algo fundamental en su interior. «No lo sé», admitió. Su voz era ronca, cargada de una emoción que ya no podía contener. «No sé cómo decirles algo que yo mismo apenas puedo comprender». Catherine le apretó la mano. En ese momento, los papeles se invirtieron. Ella, la paciente, se convirtió en el consuelo. Ella se convirtió en la presencia firme, la que ofrecía fuerza incluso mientras su propio cuerpo le fallaba. «Les decimos la verdad», dijo ella. «La verdad adecuada a su edad. Pero la verdad. Se merecen eso. Merecen entender por qué mamá podría ser diferente por un tiempo. ¿Por qué podría no ser capaz de hacer todas las cosas que suelo hacer?» La doctora Chen intervino suavemente. «Hay especialistas que trabajan con familias para guiar esa conversación. No tienen que navegar esto solos». Pero William sabía la verdad. Sabía que, en última instancia, la carga recaería sobre él y Catherine. Serían ellos sentados con sus hijos en alguna habitación tranquila, viendo cómo su inocencia se hacía añicos al aprender que las cosas malas también le suceden a la gente que aman, a la gente que parecía invencible. William pensó en sus hijos. George, a sus 11 años, entendería demasiado. Entendería la gravedad, el silencio de los adultos. Charlotte, sensible y perceptiva, internalizaría el miedo y lo llevaría como un peso invisible. Y el pequeño Louis sentiría el cambio en la atmósfera, la tensión en las voces, sin captar completamente por qué su mundo seguro se había vuelto repentinamente aterrador. ¿Qué pasa si...? William no pudo terminar la pregunta. No pudo dar voz a la posibilidad que más lo atormentaba. ¿Qué pasa si la cirugía no funciona? ¿Qué pasa si te pierdo? Catherine respondió a la pregunta que él no pudo completar. Si sucede lo peor, sigues adelante, proteges a los niños. Haces el trabajo para el que nos hemos estado preparando. Su voz tembló ligeramente por primera vez. No dejas que esto destruya lo que hemos construido. William sacudió la cabeza. Las lágrimas finalmente rompieron la presa de su control. No puedo hacer esto sin ti. Los niños no pueden perderte. Yo no puedo perderte. Las palabras salieron rotas, desesperadas, despojadas de cualquier dignidad real o pose ensayada. Allí no había un príncipe.
Solo había un esposo enfrentando la posibilidad de perder a su esposa. Un padre imaginando tener que criar a 3 hijos solo. Un hombre confrontando un futuro que nunca se permitió considerar. Catherine lo acercó más, ignorando los cables del equipo de monitoreo. El personal médico, con discreción absoluta, se deslizó hacia la puerta para darles privacidad. «Puedes», dijo ella con firmeza. «Porque tienes que hacerlo, porque eso es lo que hacemos. Nos presentamos incluso cuando es imposible». Presionó su frente contra la de él. «Pero no me he ido todavía. Sigo aquí, William, y voy a luchar contra esto con todo lo que tengo». El profesor Hartley se aclaró la garganta suavemente desde la puerta. «Les daré tiempo a solas, pero necesitamos comenzar a coordinar la cirugía pronto. Hay preparativos que hacer, especialistas que consultar, protocolos que establecer». Cuando el equipo médico salió, dejando a William y Catherine en la frágil privacidad de la habitación del hospital, el peso total de su situación cayó sobre ellos como un sudario. Esto no era un problema que pudieran resolver con deber o determinación. No era una crisis que pudieran manejar con relaciones públicas cuidadosas. Esto era la vida, cruda y brutal, totalmente indiferente a las coronas o los títulos, o a los planes cuidadosamente construidos de personas que pensaban que tenían tiempo. Fuera de las ventanas, el sol de la tarde seguía brillando, indiferente a la catástrofe que se desarrollaba adentro. En algún lugar más allá de los muros del castillo, la gente seguía con sus días ordinarios, sin saber que la princesa de Gales estaba luchando por su vida, sin saber que la monarquía que seguían estaba a punto de enfrentar uno de sus capítulos más oscuros. Y en esa habitación de hospital, William sostuvo la mano de Catherine e intentó memorizar la sensación de su piel, aterrorizado de que este pudiera ser uno de los últimos momentos normales que compartirían jamás. La mañana siguiente no trajo claridad, sino una complejidad de un tipo que William nunca había imaginado tener que navegar. William pasó la noche en una silla rígida junto a la cama de Catherine, sumido en un sueño agitado e intermitente. A su alrededor, la maquinaria del hospital seguía su curso. El personal médico entraba y salía, revisando monitores, ajustando medicamentos, manteniendo esa vigilancia silenciosa que exige la enfermedad grave. Catherine durmió profundamente. Los sedantes la mantenían en una oscuridad que, comparada con la brutal realidad que la esperaba al despertar, era pura misericordia. Cuando el amanecer finalmente rompió a través de las ventanas, pintando la suite médica en tonos de gris y oro pálido, llegó un nuevo equipo de especialistas. Traían información que haría que una situación ya imposible se volviera insoportable. La doctora Chen entró primero. La seguían el profesor Hartley y 2 médicos nuevos que William no conocía. El doctor James Morrison, un neurocirujano cuya reputación lo precedía, y la doctora Priya Kapoor, oncóloga. Su presencia sugería que el equipo médico se estaba preparando para todas las posibilidades, incluidas aquellas demasiado terribles para nombrarlas en voz alta. Se organizaron alrededor de la habitación con la coreografía ensayada de personas que han entregado noticias devastadoras antes. Sabían que la posición y el tono podían marcar la diferencia entre una información que se absorbe y una que simplemente aplasta el alma. «Su Alteza Real, Princesa Catherine», comenzó el doctor Morrison. Su acento escocés prestaba una cualidad suave a palabras que eran cualquier cosa menos suaves. Hemos completado imágenes adicionales durante la noche y consultado con especialistas en Europa y Estados Unidos. Necesitamos discutir las opciones quirúrgicas y sus implicaciones. Catherine ya estaba despierta. Se sentó en la cama con una compostura que William encontró simultáneamente admirable y desgarradora. Había insistido en estar completamente alerta para esta conversación, rechazando más sedantes a pesar de las sugerencias del médico. «Díganos todo», dijo ella. «No lo suavicen. Necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos». El doctor Morrison encendió la gran pantalla que habían introducido en la habitación.
Mostraba secciones transversales del cerebro de Catherine con un detalle luminoso. El tumor era visible incluso para el ojo inexperto de William. Una masa irregular que parecía brillar contra el tejido circundante, un intruso en el santuario de su mente. El tumor está ubicado en una región que controla varias funciones críticas, explicó, usando un lápiz óptico para resaltar áreas específicas. Control motor para su lado izquierdo, procesamiento del habla y lo que llamamos función ejecutiva. Su capacidad para planificar, organizar, tomar decisiones. Eso ya lo sabíamos, dijo William, quizás con más brusquedad de la que pretendía. ¿Cuáles son las opciones? El doctor Morrison lo miró a los ojos con una franqueza que William apreció, incluso mientras temía lo que vendría después. Tenemos 2 enfoques quirúrgicos, cada uno con diferentes perfiles de riesgo y resultados potenciales. Hizo una pausa, dejando que el silencio preparara el terreno. La primera opción es la resección agresiva. Intentamos extirpar la mayor cantidad posible del tumor. Esto nos da la mejor oportunidad de extender la esperanza de vida significativamente, potencialmente años. Pero los riesgos son sustanciales. La cirugía podría resultar en déficits permanentes, parálisis en el lado izquierdo, dificultades en el habla, deterioro cognitivo. Hay aproximadamente un 30% de posibilidades de complicaciones graves que afectarían dramáticamente su calidad de vida. La mano de Catherine buscó la de William, apretándola con fuerza. ¿Y la segunda opción?, preguntó ella. Resección conservadora, respondió la doctora Kapoor. Eliminamos solo las porciones del tumor que son inmediatamente mortales, dejando las áreas que están demasiado integradas con funciones críticas. Este enfoque tiene un riesgo mucho menor de complicaciones quirúrgicas, preservando la mayoría de sus habilidades actuales. Pero, William intuyó el pero no es curativa, continuó la doctora. El tumor restante seguirá creciendo, y el plazo se vuelve mucho más corto. Estaríamos hablando de meses en lugar de años. La elección que presentaban era grotesca en su crueldad. ¿Arriesgarlo todo por más tiempo? Un tiempo que podría pasarse sin poder hablar, moverse o reconocer a sus propios hijos. ¿O preservar quién era ella ahora? Sabiendo que ese mismo yo desaparecería lentamente a medida que el tumor consumiera más de su cerebro en cuestión de meses. William quería gritarles, quería exigir una tercera opción, una solución milagrosa que no existía, pero sabía que simplemente estaban presentando la realidad, por insoportable que fuera. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Catherine. Su voz era firme a pesar del peso de la pregunta. Con el enfoque conservador. ¿Cuánto tiempo? El profesor Hartley, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con la honestidad cuidadosa de quien entiende que la falsa esperanza es más cruel que la dura verdad. De 6 a 9 meses. Posiblemente más con quimioterapia agresiva y radiación. Pero el declive sería progresivo. Perdería funciones gradualmente. Primero el control motor, luego el habla, luego las habilidades cognitivas. Los meses finales probablemente requerirían atención a tiempo completo. ¿Y con la cirugía agresiva?, preguntó William, con el corazón en la garganta. Si tiene éxito, si no hay complicaciones, ¿cuál es el plazo entonces? Potencialmente años, respondió el doctor Morrison. Con tratamiento de seguimiento, hemos visto pacientes vivir 5, incluso 10 años con buena calidad de vida. Pero ese es el mejor de los casos. La tasa de complicaciones del 30% es real, insistió el médico. Y las complicaciones podrían variar desde déficits menores hasta resultados catastróficos que requerirían atención institucional indefinida. Catherine cerró los ojos. Respiraba lentamente, procesando una información que determinaría no solo cuánto tiempo viviría, sino quién sería durante ese tiempo. William la observaba, viendo los cálculos detrás de su expresión compuesta. Sabía que ella estaba sopesando variables imposibles. ¿Más tiempo siendo potencialmente irreconocible? ¿O menos tiempo siendo ella misma? Hay otro factor, añadió la doctora Chen en voz baja. Las implicaciones constitucionales. La habitación se heló. Si elige la cirugía agresiva y sufre complicaciones significativas, continuó la doctora,
Surgen dudas sobre su capacidad para cumplir su papel como princesa de Gales y, eventualmente, como reina consorte. El palacio necesita estar preparado para escenarios donde podría requerir un regente o un reemplazo para sus deberes públicos. La ira de William, mantenida cuidadosamente bajo control hasta ahora, finalmente estalló. Ella está acostada en una cama de hospital. Le están diciendo que podría morir. ¿Y ustedes están preocupados por los protocolos constitucionales? William, Dijo Catherine suavemente, deteniéndolo con un gesto de su mano. tienen razón. Su voz era tranquila, una calma en medio de la tormenta de él. Tenemos que pensar en esto de manera práctica. No soy solo una paciente, soy la futura reina consorte. Mis decisiones afectan a más que solo a nosotros. Esa practicidad, esa voluntad de considerar las necesidades de la monarquía, incluso frente a su propia catástrofe personal, hizo que William quisiera gritar. Quería echarlos a todos. Quería que desaparecieran con sus estadísticas y sus preocupaciones constitucionales. Quería quedarse solo con su esposa y fingir, aunque fuera por un momento, que eran solo una pareja normal enfrentando un diagnóstico terrible, no representantes de una institución que exigía sacrificios humanos. Incluso ahora necesito tiempo, Dijo Catherine finalmente. necesito pensar, necesito hablar con William, considerar qué es lo correcto, no solo para mí, sino para mis hijos, para el trabajo que he comenzado, para todo. Miró al equipo médico con determinación. ¿Cuánto tiempo podemos esperar antes de decidir? 24 horas, respondió el doctor Morrison sin dudar. Después de eso, corremos el riesgo de que el tumor progrese hasta un punto donde incluso la cirugía conservadora se vuelva demasiado peligrosa. 24 horas para decidir entre dos versiones de morir. 24 horas para elegir entre quién era y cuánto tiempo podría ser. Cuando el equipo médico salió, dejándolos solos de nuevo, William atrajo a Catherine hacia sí. Sintió el latido de su corazón contra su pecho, constante y fuerte, a pesar de la bomba de tiempo que tic-taqueaba dentro de su cráneo. Cualquiera que sea tu elección, Susurró él. estoy contigo. Los niños están contigo. Enfrentaremos lo que venga juntos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira piadosa. Algunas cosas no se pueden enfrentar juntos. Algunas batallas deben librarse solas, dentro de la oscuridad íntima del propio cuerpo. Y todo lo que él podía hacer era pararse a su lado y mirar mientras ella tomaba una decisión que nadie debería tener que tomar jamás. El secreto no duró. La noticia se filtró antes de que el palacio pudiera controlarla, lo cual parecía apropiado dado lo completamente que la situación se había salido de control. Quizás fue un trabajador de la salud bien intencionado. Quizás alguien simplemente incapaz de contener una información tan explosiva. Alguien le dijo algo a alguien, quien se lo dijo a alguien más. Para la noche del jueves, apenas 36 horas después del colapso de Catherine, las redes sociales estallaban. Los rumores corrían como pólvora. La princesa de Gales está gravemente enferma. La mano del palacio fue forzada. A las 9:00 de esa noche, lanzaron un comunicado tan cuidadosamente redactado que su propia precaución anunciaba la catástrofe más eficazmente que cualquier lenguaje directo. Su Alteza Real, la princesa de Gales, ha estado recibiendo tratamiento por una condición médica grave. Se proporcionarán más actualizaciones según corresponda. La familia real solicita privacidad durante este momento difícil. En cuestión de minutos el mundo se detuvo. Comenzaron a formarse vigilias fuera del Palacio de Kensington y del Castillo de Windsor. La gente se reunía con velas y flores, con lágrimas corriendo por sus rostros por una mujer que muchos nunca habían conocido, pero que sentían conocer íntimamente. Las cadenas estadounidenses interrumpieron su programación estelar. La televisión británica abandonó el contenido programado. Expertos médicos, corresponsales reales y consejeros de duelo llenaron las pantallas, preparando a una nación para la posibilidad de perder a alguien que se había convertido, en sus años de servicio, no solo en una princesa, sino en un símbolo de gracia, resiliencia y maternidad moderna.
Dentro de la suite médica del castillo de Windsor, ajena al ruido del mundo exterior, Catherine estaba sentada, rodeada de especialistas, de su familia y del peso imposible de una decisión que finalmente había tomado. Después de una noche de conversación entre lágrimas con William, una noche que se había extendido hasta el amanecer, ella había eligió la cirugía agresiva. Eligió la opción que arriesgaba todo por la posibilidad de años en lugar de meses, no porque quisiera más tiempo para ella misma, aunque lo deseaba desesperadamente, sino porque quería ver crecer a sus hijos, quería estar presente en sus hitos, quería luchar con cada herramienta disponible en lugar de aceptar un declive suave que preservara su dignidad pero robara su futuro. Era la apuesta más grande de su vida, y la mesa estaba servida. «Voy a luchar», le dijo a William mientras el amanecer pintaba su habitación en tonos de naranja y rosa pálido, colores demasiado vibrantes para un día tan oscuro. «Voy a correr el riesgo. Voy a soportar la cirugía. Enfrentaré las complicaciones que vengan, porque la alternativa es rendirse, y no estoy lista para rendirme». Catherine enumeró sus razones, y ninguna tenía que ver con la corona. «No cuando George todavía me necesita para prepararse para su futuro. No cuando Charlotte apenas está encontrando su propia confianza. No cuando Louis es todavía tan pequeño que ni siquiera me recordará si me voy demasiado pronto». William la abrazó mientras ella lloraba. Finalmente, el miedo que había estado conteniendo rompió la presa. Cayó la máscara que había mantenido para los médicos, para el personal, para el mundo. En ese momento, despojados de títulos, protocolos y expectativas reales, eran simplemente dos personas que se amaban, dos padres enfrentando un futuro que, de repente, se sentía frágil y finito de formas que nunca se habían permitido imaginar. La cirugía estaba programada para el sábado por la mañana. Eso les daba exactamente un día para preparar a los niños, un día para decir cosas que necesitaban ser dichas, un día para crear recuerdos que tal vez tendrían que durar más de lo que nadie quería considerar. Llevaron a George, Charlotte y Louis a Windsor el viernes por la tarde. Los sentaron en la habitación del hospital de Catherine para una conversación que William sabía que moldearía sus infancias de formas que él no podía prevenir ni suavizar. La atmósfera era pesada. George entendió inmediatamente. Su rostro se arrugó antes de que Catherine terminara de explicar. Charlotte lloraba en silencio, haciendo preguntas que no tenían buenas respuestas, su mente infantil tratando de encontrar lógica en algo sin sentido. Y Louis, con sus 8 años y su creencia inquebrantable de que el mundo era fundamentalmente seguro, simplemente se trepó al regazo de su madre. Se negó a moverse, como si la cercanía física pudiera actuar como un escudo contra la catástrofe que flotaba justo más allá de su entendimiento. «Mamá tiene que someterse a una operación», explicó Catherine. Su voz era firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. «Los médicos van a intentar curarme, pero es una operación grande. Después, podría ser diferente por un tiempo. Podría necesitar ayuda con cosas que normalmente hago sola. Podría estar en el hospital mucho tiempo. ¿Pero vas a volver a casa, verdad?», preguntó Louis. Su voz era pequeña, asustada. «¿No nos vas a dejar?». Catherine miró a William. Sus ojos pedían permiso para mentir, permiso para ofrecer esa tranquilidad que ambos deseaban desesperadamente dar. Pero William pensó en su propia historia. Pensó en la muerte de su madre, Diana. Pensó en las mentiras piadosas que los adultos bien intencionados le habían dicho entonces, mentiras que hicieron que la pérdida fuera aún más traumática cuando llegó la verdad. Sacudió la cabeza ligeramente. Sus hijos merecían la verdad, por dolorosa que fuera. «Voy a esforzarme al máximo para volver a casa», dijo Catherine con cuidado, captando la señal. «Los médicos son muy buenos y van a hacer todo lo que puedan. Pero a veces, Louis, incluso cuando todos se esfuerzan al máximo, las cosas no salen como esperamos». Ella los miró a los tres, grabándose sus rostros en la memoria. «Necesito que sepan cuánto los amo.
Cuán orgullosa estoy de cada uno de ustedes. Cuánta alegría han traído a mi vida cada día. George, maduro más allá de sus años, entendió lo que ella realmente estaba diciendo. «Podrías morir», dijo. No fue una pregunta. Fue una declaración de la verdad que todos estaban bailando alrededor. Catherine lo atrajo hacia sí, presionando su rostro contra el cabello de su primogénito. «Podría», admitió ella. La palabra flotó en el aire. «No quiero. Voy a luchar con todo lo que tengo. Pero podría. Y necesito que sepan que, si eso sucede, no es culpa de ustedes. No es culpa de nadie. Es solo algo triste y terrible que a veces sucede en la vida». En el umbral de la puerta, la princesa Ana había permanecido observando. Ella, que había capeado décadas de crisis reales con un estoicismo inquebrantable, tuvo que darse la vuelta. Se presionó la mano contra la boca. Incluso para la mujer de hierro de la realeza, ver a sus sobrinos nietos lidiar con conceptos tan adultos era una angustia demasiado cruda para presenciar sin romperse. Esa noche, el silencio volvió a caer sobre Windsor. Los niños habían sido llevados de regreso al Palacio de Kensington por personal de confianza, arrastrando los pies con renuencia. El equipo médico había realizado sus últimos controles prequirúrgicos. El palacio había coordinado con los equipos de seguridad y comunicaciones, preparándose para cada resultado posible: la vida o la muerte. Catherine se sentó con William en la oscuridad tranquila de su habitación. Ambos estaban agotados más allá del sueño. «Si algo sale mal mañana», dijo Catherine, rompiendo un silencio que se había extendido por casi una hora. «Si no me despierto siendo la misma persona, si la cirugía me deja incapaz de ser quien era, necesito que me prometas algo». «No», dijo William rápidamente. «No hables así». «Tengo que hacerlo», insistió Catherine tomándolo del brazo. «William, escúchame. Si sobrevivo pero no puedo funcionar, si no puedo ser madre para nuestros hijos de ninguna manera significativa, si no puedo cumplir con mis deberes, no quiero que me mantengan viva simplemente porque tenemos los recursos médicos para hacerlo». Sus ojos brillaban en la penumbra, feroces y suplicantes. «No quiero que los últimos recuerdos de los niños sean de alguien que se parece a su madre, pero que no puede reconocerlos, que no puede hablarles, que no está presente de ninguna manera real. Prométemelo». William sintió que algo dentro de él se rebelaba, no solo contra las palabras de ella, sino contra la posibilidad misma que representaban. «Vas a estar bien», dijo. Pero la convicción en su voz sonaba hueca, un eco vacío en la habitación. «La cirugía funcionará, te recuperarás, tendremos años juntos». «Tal vez», coincidió Catherine. «Dios, espero que así sea». Ella tomó el rostro de él entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos, a enfrentar la verdad que él intentaba evitar. «Pero si eso no sucede, si ocurre lo peor, necesito saber que estarás bien, que ayudarás a los niños a superarlo, que no dejarás que el dolor te consuma de la misma manera que consumió a tu padre después de que Diana murió». Su voz era suave, pero tenía la fuerza del acero. «Prométeme que seguirás viviendo. Sigue presente para George, Charlotte y Luis. Sigue haciendo el trabajo que empezamos juntos. Prométeme que mi muerte, si llega, no destruirá todo lo que hemos construido». William no pudo hablar. El dolor se alojó en su garganta como una obstrucción física, impidiendo que saliera cualquier palabra. Así que simplemente la abrazó. Sintió su latido, su calor, la innegable presencia de ella en ese momento, negándose ferozmente a imaginar un futuro donde esas sensaciones existieran solo en la memoria. Afuera, la noche había caído por completo. A través de Gran Bretaña y más allá, personas que habían seguido el viaje de Catherine, de estudiante universitaria a princesa y a futura reina, mantenían sus propias vigilias. Encendían velas, rezaban oraciones, sostenían la esperanza por una mujer cuya gracia los había tocado a pesar de la distancia. Y adentro, en la suite médica del castillo de Windsor, mientras Catherine finalmente caía en un sueño medicado antes de la cirugía que determinaría su destino,
William se sentó en la oscuridad. Se preguntaba cómo la esperanza podía sentirse necesaria y cruel al mismo tiempo. Se preguntaba cómo el amor podía ser a la vez el mayor regalo y la herida más profunda. Y se preguntaba cómo se supone que una persona debe enfrentar el mañana, cuando el mañana podría contener un final demasiado terrible para sobrevivir. La cirugía está programada para el amanecer. El equipo médico está reunido. La nación contiene el aliento. Y en la oscuridad silenciosa, antes de que todo cambie, William se sienta junto a su esposa e intenta creer que el amor, por sí solo, podría ser suficiente para llevarlos a través de lo que viene después. ¿Desde qué país estás viendo cómo se desarrolla esta historia? Tu perspectiva importa, porque el dolor y la esperanza trascienden las fronteras. En este momento, el mundo espera unido para saber si una princesa vivirá para ver crecer a sus hijos. Gracias por ser testigo de esta angustia conmigo y por comprender que algunas historias no pueden tener finales fáciles. 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 Tener finales fáciles.